Hola a todos y todas, les traigo la novela Harry Potter. Doble espalda. No olviden que la novela le pertenece a su respectivo creador. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Harry Potter, simplemente estoy tomando prestado los personajes y el mundo creado por J.K. Rowling y sacudiendo un poco las cosas. Capítulo 1. Todas estas cosas te llegarán a tiempo. En este viaje que estás haciendo, habrá respuestas que buscarás y eres tú quien escalará la montaña, eres tú quien alcanzará la cima. Hijo del hombre de Phil Collins. Domingo 26 de mayo de 2019. Knock Manor, Wiltshire, Inglaterra. Con un gruñido gutural y una mueca de dolor, Harry se despertó de un sueño incómodo e inmediatamente tomó su varita mientras sus ojos se abrían de golpe y observaban su entorno. Nunca había sido una persona madrugadora, ni en su infancia en Dursley's, cuando se había visto obligado a levantarse cada mañana para preparar el desayuno para los tres, no a través de Hogwarts, y no después durante su tiempo en el cuerpo de Aurores. O el resto de su vida. Simplemente no estaba preparado para las mañanas, pero despertarse mojado y dolorido en un piso de asfalto ciertamente no lo mejoraba, especialmente teniendo en cuenta que no tenía absolutamente ninguna idea de dónde estaba o cómo había llegado hasta allí. Era una calle mugre, eso era obvio por las farolas doradas pálidas que iluminaban la calle, y estaba lloviendo, bastante fuerte también, dejándolo casi empapado hasta los huesos. Dado que sus gruesos jeans rechinaban mientras se ponía de pie, se sentía cómodo al asumir que había estado inconsciente bajo la lluvia por un buen rato, y por la forma en que sus botas se sentían pesadas con el agua, estaría dispuesto a apostar que sí. Han pasado al menos unas horas. Estaba mojado, frío, incómodo y completamente confundido con lo que estaba sucediendo. Sin embargo, tenía su varita en la mano, lo que claramente significaba que sin importar cómo había llegado hasta aquí, no lo había hecho nadie con intenciones maliciosas. Si hubiera estado inconsciente todo el tiempo que estaba asumiendo, entonces cualquiera podría haberlo matado, obliviado, ponerlo bajo el imperio o haber hecho lo que quisieran con él, pero no lo hicieron. Una revisión rápida de los bolsillos de sus jeans encontró su billetera y llaves, la capa de invisibilidad en su abrigo dentro del bolsillo y las herramientas de Auror y la escoba encogida en su otro bolsillo interior. La piedra de resurrección todavía estaba en su broche de plata alrededor de su cuello como un collar normal, y podía sentir mentalmente la conexión con la capa y la varita de Sauco en su mano. Así que quien lo había noqueado, tampoco había querido las reliquias de la muerte. Lo que lo dejó algo desconcertado, solo que se sumó a su confusión. Estaba ileso, con todas sus posesiones, pero había estado inconsciente durante todo el tiempo y lo habían retirado de su cerebro. Tartamudeó mientras trataba de concentrarse en lo último que realmente recordaba. Automáticamente dio un paso adelante, cayendo en su hábito normal de caminar mientras pensaba mientras se revolvía el cabello desordenado, sintiendo la lluvia gotear mientras se pasaba los dedos por la cabeza. ¿Qué recordaba él? Había estado trabajando, definitivamente recordaba haber entrado en el ministerio esta mañana y luego, se dirigía a una misión con su equipo habitual de magos de ataque, tenían información sobre algo. Maldición, murmuró para sí mismo, girando con frustración y caminando de regreso por donde había venido. Su equipo, era cierto, habían estado realizando una redada en una de las antiguas mansiones, pero ¿dónde? ¿Y dónde estaba el resto de su equipo? ¿Estaban todos inconscientes como él, o les había pasado algo aún peor? Eso parecía algo improbable, generalmente fue aceptado como el pararrayos del departamento de Aurores, como lo había sido toda su vida. Si algo malo iba a suceder, entonces era seguro que le iba a pasar a él más que a nadie más. Caminando alrededor, frunció el ceño mientras se sacudía el cerebro e intentaba recordar exactamente lo que había sucedido y cómo demonios había terminado en la calle en algún lugar sin que ninguno de su equipo lo acompañara. Todavía se estaba quejando para sí mismo cuando sintió un crujido debajo. El pie y la calle se iluminaron por un breve segundo con un destello dorado que lo hizo retroceder un poco. Con cautela, levantó el pie y miró con una ceja levantada el desorden de metal dorado, vidrio y ahora arena húmeda y aglomerada que la lluvia torrencial arrastraba muy rápidamente. Oh, esto no es bueno. Murmuró para sí mismo, reconociendo el metal algo aplastado y malformado bajo los pies como un giratorio del tiempo. Time Turner. Gritó en voz alta, volviendo a poner el pie en el suelo y asegurándose de no pararse sobre el ya aplastado giro del tiempo.
Eso fue todo. Habían estado atacando Nodd Manor y estaba borroso, pero definitivamente recordaba haber guiado a su equipo a través de Nodd Manor y encontrar, ¿quién? Nodd definitivamente, tanto los Malfoy, Senior y Junior estaban allí, y algunos otros que solo estaban confusos en su mente. Había habido un hechizo, los 6 de su equipo más él contra los remanentes de los mortífagos en Nodd Manor, y había visto un giro en la mesa junto con algunas piedras rúnicas y suficientes libros de aritmancia que Hermione habría babeado. A la vista. Entonces, todo se volvió borroso. Todos habían estado lanzando hechizos, se había agachado detrás de la mesa para cubrirse mientras despegaba hechizos sobre ella, intentando clavar a Noto cualquiera de los Malfoy mientras el resto de su equipo encontraba su propia cubierta, y luego, nada. No podía recordar nada después de que la batalla había comenzado. Al acercarse, cogió con cautela el giratorio del tiempo aplastado, haciendo una mueca, ya que solo podía imaginar cómo Hermione le estaría gritando por destruir algo como esto, incluso si hubiera sido por accidente. Las arenas del tiempo que habían estado en el reloj de arena habían sido completamente lavadas ahora, el vidrio que formaba la columna central en el giratorio del tiempo era poco más que fragmentos que apenas podía ver en el suelo. ¿Por qué no todos los Malfoy tendrían un cambio de tiempo? Eso no tenía sentido para él en absoluto. Estaban fuertemente restringidos por el Departamento de Misterios, e incluso si los Malfoy hubieran logrado sobornar para conseguir uno, algo que estaba seguro era relativamente fácil para los Malfoy, ¿para qué demonios usarían realmente uno? Metiendo el reloj roto en su bolsillo por el momento, miró alrededor de la calle por última vez. Tenía demasiadas preguntas y nada acerca de suficientes respuestas. Todavía no tenía ni idea de dónde estaba o qué le había sucedido, o quién lo había dejado aquí en medio de la nada. No fue un accidente de aparición, ya que no había sido astillado. Ninguno de su equipo estaba usando portkeys, así que eso estaba fuera, y por lo que él podía ver, no había una casa, y mucho menos una chimenea cerca del camino rural en el que estaba, lo que también provocó un accidente de flu. Muchas y muchas preguntas, y no se encontraron respuestas. Centrándose en su ropa empapada por ahora, sacudió la cabeza con asombro ante la situación, secándose la lluvia de la cara antes de concentrarse en regresar a casa para cambiarse antes de retorcerse en el lugar y desaparecer con un pop casi silencioso. Potter Manor, Onley, West Yorkshire, Inglaterra. Apareciendo en su sala de estar en Potter Manor, Harry se había quitado la mitad de su gabardina de piel de dragón cuando miró a su alrededor y se congeló a mitad de camino, su abrigo colgando de sus brazos alrededor de los codos mientras miraba sospechosamente a la habitación. De aparecido en. Estaba apagado. Algo definitivamente estaba mal. La habitación estaba llena de polvo, como si nadie hubiera vivido aquí durante años, y los muebles habían sido trasladados de donde sabía que tenía todo preparado. Faltaba su mesa de café habitual junto al sofá de cuero marrón, y el sofá de cuero estaba realmente en el lugar equivocado por completo, en lugar de estar junto a la ventana donde normalmente la tenía, estaba frente a la chimenea donde. Se interrumpió cuando ese pensamiento se filtró en su cerebro y lo congeló en el acto. El sofá estaba exactamente donde había estado la primera vez que había puesto un pie en Potter Manor hace casi 2 décadas. De hecho, todo fue. La mansión estaba polvorienta y descuidada, había estado abandonada durante más de una década desde que murieron sus abuelos, y había sido la primera persona en pisar el lugar después de enterarse de los documentos en la bóveda de su familia. Oh, no, murmuró para sí mismo mientras se volvía a poner la gabardina y miraba alrededor de la sala para estar seguro, ignorando por completo la forma en que la lluvia caía de su abrigo y mezclándose con el polvo del grueso alfombra debajo de los pies. Todo en la mansión era exactamente como había sido la primera vez que había llegado aquí. Saliendo corriendo de la sala de estar, corrió hacia la cocina, echando un vistazo solo confirmó sus temores. Era exactamente como lo recordaba, ninguno de los cambios que había hecho en los últimos 20 años estaba allí, dejándolo como abandonado y sin amor, muy lejos de la habitación cálida y cómoda donde pasó la mayor parte de su tiempo. Turner Time, Harry se susurró a sí mismo con una mueca, apoyándose contra el marco de la puerta de la cocina mientras sacaba el turbulento reloj de su bolsillo y lo miraba horrorizado. Era obvio ahora que había sido arrojado de regreso a algún lugar. Alguna vez cuando se sintió mejor usarlo por alguna extraña razón. Algún tiempo antes de haber venido a la mansión por primera vez, pero ¿cuándo? Los que giran el tiempo no pueden hacer eso. No décadas de viaje, de ninguna manera en el infierno.
Todos estaban limitados, el departamento de misterios se aseguró de ello. Al igual que nadie que usa un giratorio de tiempo podría afectar el tiempo en que se encontraban, era una de las leyes de la magia. Pero él estaba aquí, lo que no tenía absolutamente ningún sentido. Sabía que sus abuelos, Fleamont y Eupenia habían muerto poco después de que sus padres se hubieran casado, lo sabía con certeza porque había encontrado fotos de la boda de sus padres en el estudio de su abuelo arriba. Fotos que había guardado y trasladado a la sala de estar cuando se mudó a la mansión. Lo que significaba que estaba aquí en algún lugar después de la muerte de sus abuelos y antes de que descubriera el lugar, y a juzgar por la cantidad de polvo que había alrededor, fue unos años después. Entonces, lógicamente, era entre 79 y 99, probablemente en el lado posterior a juzgar por la acumulación de polvo y los árboles y arbustos cubiertos de vegetación que podía ver por la ventana de la cocina. Maldición, murmuró para sí mismo, mirando las huellas húmedas que había dejado a través de la mansión. Sin embargo, podía limpiarlos fácilmente y disfrazarlos con polvo para ocultar su presencia aquí, pero eso dejaba otro enigma: ¿cómo demonios se suponía que debía volver a su propio tiempo? Se guardó el turbulento turno de tiempo por el momento, frunció el ceño mientras trataba de obtener sus restricciones y descubrir exactamente lo que tenía que hacer. Podía usar la mansión como una base apartada por ahora, eso era bastante fácil. La mansión en sí era indestructible y escondida detrás de incluso más encantos que Grimmauld Place. El hecho de que todos creyeran que había sido destruido en la Primera Guerra solo aumentó su seguridad, ya que nadie lo sabía o creía que todavía estaba cerca, por lo que es el lugar perfecto para esconderse hasta que descubriera esta situación. Lo primero era lo primero que tenía que averiguar cuándo era en realidad. Al descubrir que la fecha estaba en el primer lugar de su lista, podría averiguar cómo iba a reparar el reloj en su bolsillo, si era posible. No era estúpido, ni mucho menos, pero sabía que en ninguna parte escuchaba los niveles de inteligencia de Hermione cuando se trataba de cosas como esta, y arreglar los encantamientos de un giratiempo definitivamente estaba fuera de su conjunto de habilidades. Primero cita, luego averigua exactamente en qué lío te has metido esta vez. Murmuró para sí mismo antes de girar y aparecer. Callejón Diagon, Londres. Diagon Alley era, para gran sorpresa, exactamente como lo recordaba. Sin embargo, no en sus recuerdos recientes, las tiendas que habían surgido después del ascenso de Voldemort no estaban allí, ni tampoco la tienda de bromas de los gemelos Weasley. No, Callejón Diagon, ya que le recordaba un momento más inocente. Las brujas y los magos que lo atravesaban estaban felizmente hablando entre ellos, tenía algunas miradas pero nada como estaba acostumbrado a recibir, y nadie se le acercaba ni susurraba a su alrededor como siempre lo hacía cuando se aventuraba en el callejón. Está bien, definitivamente en algún lugar antes de las 97. Murmuró para sí mismo, mirando por el callejón hacia la tienda que se convertiría en el mago Weasley de Weasley, pero actualmente parecía una especie de cafetería. Mirando divertido por el callejón, caminó con dificultad hacia abajo, sonriendo con cariño a los recuerdos que las tiendas le trajeron de tiempos más inocentes cuando recién había comenzado en Hogwarts. Mira, es el nuevo Nimbus. Los ojos de Harry se giraron de inmediato al ver la voz, al ver a los niños reunidos afuera de los suministros de Quidditch de calidad y mirando por las ventanas, sus manos y rostros presionados contra el vidrio y prácticamente babeando sobre la escoba que se exhibía dentro. Riéndose para sí mismo, se acercó, con curiosidad en su mente mientras se preguntaba qué estaban mirando todos. Sin embargo, no necesitaba acercarse tanto, ya que estaba a unos pasos detrás de los niños frente a la ventana cuando reconoció una escoba marrón cereza en exhibición. ¿Cómo podría él no? Conocía las curvas de esa escoba como si conociera su propia mano. Los brazaletes dorados y el pie de apoyo estaban tal como los recordaba, y sus ojos trazaron el logotipo familiar de la marca que estaba grabado en oro en la parte superior del mango. El Nimbus 2000. Exhaló con reverencia, sin escuchar cómo los niños frente a él estaban recitando lo que habían escuchado sobre la velocidad máxima de la escoba o las habilidades en las curvas. Eso le dio una ventana bastante estrecha para cuando realmente estaba, ya que sabía que el Nimbus Duoto Usand había sido liberado en 91, y luego había sido sucedido por Duoto Usandan en mayo de 92. El hecho de que hubiera niños alrededor mirando la escoba le dijo que no estaban en la escuela, lo que lo puso en las vacaciones de verano en algún momento. Así fueron las vacaciones de verano de 1991.
Tragándose las maldiciones en los labios, se apartó de la escoba y se alejó de la tienda, revolviéndose el pelo con frustración mientras trataba de averiguar qué hacer ahora. 1991, o más específicamente, el verano de 91, el año en que descubrió la magia y comenzó Hogwarts por primera vez. El año en que Voldemort poseyó a Quirrell e intentó robarle la piedra filosofal a Dumbledore, y el año en que se enfrentó a Voldemort por primera vez y lo derrotó. Maldito, se susurró a sí mismo mientras paseaba por el callejón, caminando ciegamente mientras trataba de ordenar sus pensamientos. Esa sería la razón por la que nadie lo miraba o susurraba. En lo que a todos respecta, Harry Potter, el niño que vivió, solo tenía 11 años y estaba escondido por Dumbledore en alguna parte. Sabía la verdad, por supuesto, pero nadie más lo sabía. En lo que respecta a todos los demás, él era solo un mago al azar en el callejón Diagon, nadie especial, y ciertamente nadie a quien prestarle atención. Sacudiendo la cabeza ante el pensamiento por el momento, se dio la vuelta y comenzó a dirigirse hacia el caldero chorreante. Allí tendrían una copia del Daily Prophet, siempre tenían una pila entregada cada mañana que descansaba en la barra para que cualquiera la tomara. Centrándose en ese pensamiento, ignoró al resto de los magos y brujas en el callejón. Averiguar la fecha exacta era lo único en su mente en este momento, por lo que con suerte podría salir del callejón y comenzar a concentrarse en descubrir cómo llegar. Volver a su propio tiempo. No le llevó mucho tiempo subir y mover su varita sobre los ladrillos del callejón, revelando el paso a la entrada trasera del caldero chorreante. El pub lúgubre era exactamente como lo recordaba y en realidad era una comodidad para entrar en el ambiente familiar del pub. Había estado bebiendo en Dele aquí más de unas pocas veces a lo largo de los años. Unos años después de la guerra, Anna Abbott se había apoderado de ella y se había casado con Neville unos años más tarde, por lo que era un lugar cómodo para que todos se reunieran regularmente y charlaran entre ellos. También era uno de los lugares que los escuadrones de aurores visitaban regularmente después de horas, bebiendo y charlando, comparando historias y riendo entre sus grupos sobre las cosas que habían sucedido durante sus turnos. ¿Te trajo algo?, preguntó el camarero, mirando a Harry mientras se acercaba al bar. Whisky de fuego doble, asintió Harry, metiendo la mano automáticamente en su bolsillo y sacando unas hoces. El barman asintió, alejándose para cumplir la orden y dejando que Harry agarrara una de las copias del Daily Prophet del bar. 20 de julio. Harry murmuró para sí mismo, mirando la fecha con temor. ¿Estás bien?, preguntó el camarero cuando regresó, poniendo el vaso de whisky de fuego en la barra y recogiendo las hoces. Harry resopló ante eso, sacudiendo la cabeza. Pocos lanzamientos lejos de estar bien, admitió mientras agarraba el vaso, haciendo retroceder el doble trago de whisky de fuego con facilidad practicada. ¿Te importa si me quedo con esto? Adelante, el barman se encogió de hombros. ¿Otro? Sigan viniendo, asintió Harry, sentándose gruñón en el taburete del bar. A finales de julio, solo una semana y unos días antes de su cumpleaños. Una semana y unos días antes de su 11º cumpleaños. ¿Hubo incluso una frase o maldición que resumiera esta situación? Además de estar completamente jodido. Estaba de vuelta en 91, su yo más joven estaba actualmente en Private Drive, probablemente encerrado en el armario debajo de las escaleras por algo que Dudley hizo o dijo, o simplemente porque Vernon tenía ganas, y él estaba aquí por algún tipo de accidente mágico con un cambio de tiempo roto y absolutamente ninguna idea de cómo volver a su propio tiempo. Gracias, murmuró, aceptando el segundo trago doble de whisky de fuego del cantinero y golpeándolo antes de tirar unas hoces más en la barra. ¿Duro día?, preguntó el cantinero, poniendo la botella de whisky de fuego en la barra frente a Harry. No tienes idea, admitió Harry con una mueca, mirando la botella de whisky de fuego y considerando la tentación. Pensé, asintió el cantinero. Auror, ¿verdad? No veo a muchos otros con un abrigo de piel de dragón. Explicó cuando vio la mirada inquisitiva de Harry. ¿No te he visto antes, nuevo en el escuadrón? Sí, gruñó Harry automáticamente, pensando rápido en lo que realmente podía decir y lo que no podía. Definitivamente no quería llamar la atención sobre sí mismo, y emborracharse y Dele Akei, a pesar de lo tentador que se le dio la situación, definitivamente llamaría la atención equivocada. Gracias, asintió Harry, levantando la mano y sacudiendo la cabeza en negativo hacia la botella. Haz lo que quieras, el camarero se encogió de hombros, recuperando la botella y volviéndola a colocar en la parte posterior de la barra.
Levantándose del taburete, Harry rápidamente dobló la copia del Daily Prophet y la agarró con fuerza antes de retorcerse y apareciendo con un chasquido, sin haber escuchado el interrogatorio James. Eso sonó a través de la barra cuando desapareció en un remolino de magia. ¿HMM? Preguntó el cantinero, mirando hacia la puerta del pub, de donde había venido la voz. ¿Melia? ¿Una de las tuyas entonces? Preguntó, limpiando la barra automáticamente cuando Amelia Bones entró por el pub y se encontró cara a cara con él. ¿Quién era ese? Exigió Amelia, mirando a Tom y moviendo las manos hacia su varita. No sé, Tom se encogió de hombros cuando terminó de limpiar la barra. Sonaba como si hubiera tenido un día difícil, sin embargo, 2 cuellos de whisky de fuego como si fueran agua. Explicó mientras colgaba la toallita sobre su hombro. ¿Calculó que era uno de los tuyos? Parecía un auror de todos modos. Gruñó Amelia con el ceño fruncido mientras se acordaba de su memoria mientras miraba el lugar de donde el hombre había desaparecido. Ella reconoció ese cabello desordenado, y ciertamente reconoció ese abrigo chino de bola de fuego que había estado usando. Después de todo, ella había estado allí con Lily cuando encargó la maldita cosa y lo hizo para el regalo de James, celebrando que fuera aceptado en el cuerpo de Aurores. Pero eso no fue posible. James Potter estaba muerto. Voldemort lo mató hace casi una década, era historia. Pero ese no era un fantasma que ella había visto en el bar, él había sido tan real como Tom. ¿Qué más dijo él? Exigió Amelia, mirando a Tom con el ceño fruncido. Nada, se encogió de hombros Tom, apartando la mirada del jefe del departamento de aplicación de la ley mágica. Acabo de entrar, parecía un poco pálido, dijo que había tenido un mal día. Tomó unas copas y luego se apagó. Él explicó. ¿Entonces renuncia al trabajo o algo así? Preguntó con una sonrisa. Algo, comentó Amelia, tratando de descubrir exactamente lo que había visto. Definitivamente algo. Murmuró para sí misma mientras veía a Tom alejarse por la barra para ver a otro cliente, dejándola sola para tratar de descubrir qué demonios estaba pasando aquí. Potter Manor, Onley, West Yorkshire, Inglaterra. Apareciendo en la sala de estar de Potter Manor, Harry hizo una mueca al mirar de nuevo la fecha en el papel, una mezcla de incredulidad y horror lo hizo esperar que la tinta cambiara repentinamente y fueran 2019 otra vez, pero la fecha permaneció exactamente igual, dejándolo con el incómodo conocimiento de que realmente era 1991 de nuevo. No tenía palabras maldiciones suficientes en su vocabulario para resumir exactamente lo que estaba sintiendo en este momento. De alguna manera, ese maldito cambio de tiempo en el estudio de Nott, lo había devuelto cerca de 30 años sangrientos, dejándolo en un completo desastre del que no tenía idea cómo salir. Los giros del tiempo no avanzaron, solo regresaron, y solo retrocedieron unas pocas horas en el mejor de los casos. Ciertamente no retrocedieron 30 años, e incluso si de alguna manera pudiera reparar el reloj roto en su bolsillo, eso no lo ayudó a llegar a casa en absoluto. Genial, simplemente genial, gruñó Harry mientras se arrastraba la mano por la cara, frustrado. Por ahora, Potter Manor era el lugar más seguro para él. Era secreto y completamente fuera de la red, lo que significaba que podía quedarse feliz allí al menos hasta las 99, cuando Harry más joven se enteraría del lugar. Moviendo su varita alrededor de la sala de estar, desterró cómodamente todo el polvo y sacó algunos hechizos de limpieza antes de abrir la ventana para dejar que entrara aire fresco en la habitación. Esto no fue bueno, no es bueno en lo más mínimo. Se quitó la chaqueta y la arrojó al costado del sofá por un momento antes de dejarse caer sin ceremonias sobre el cuero y dejar que una breve sonrisa cruzara por su rostro ante el sonido y el olor familiar de su sofá de cuero favorito. Al desplegar la copia del Daily Prophet, echó un vistazo a los titulares, felizmente ignorando la pelusa habitual de la que estaba lleno el periódico. La historia parecía estar cubriendo algo sobre el presupuesto de hechicería, y era tan seca que incluso el sensacionalismo habitual del profeta no podía mantener su atención para seguir leyendo. 90 maldita. 1. ¿Qué iba a hacer en nombre de Merlín? Se sentó allí por un momento antes de mover su varita hacia la chimenea, encendiendo el fuego en silencio mientras intentaba aturdir su cerebro y pensar en todo lo que podía recordar del verano antes de comenzar Hogwarts. Se quitó las botas todavía empapadas de agua y las arrojó frente al fuego para que se secasen antes de desaparecer el agua que las rodeaba desde donde habían caído. ¿Qué recordaba él?
Recordó haber recibido su carta de Hogwarts, cientos de cosas realmente porque Vernon seguía robándolas, quemándolas, destrozándolas o tirándolas a la basura. Recordó haber visitado el zoológico con Dudley y Pierce, que fue en el 11º cumpleaños de Dudley, por lo que habría sido el 23º, unos días antes de que las cartas comenzaran a inundarse. Lo que tenía que hacer, casi con certeza, era mantenerse alejado de los eventos y mantenerse alejado para no interferir con las cosas. No tenía absolutamente ninguna duda de que The Unspeakables vendría por él si se enteraban de su situación, parecía completamente el tipo de cosas en las que estarían interesados, y no tenía intención de encerrarse en una habitación bajo el ministerio respondiendo a sus preguntas durante los próximos 30 años. No, tenía que quedarse por ahora. Manténgase alejado de los problemas y manténgase alejado de todo lo que estaba sucediendo en el mundo. Ese fue el mejor curso de acción, y como Auror, juró cargar la ley, incluso los estúpidos. No es que hubiera una ley real sobre el viaje en el tiempo, especialmente porque estaba absolutamente seguro de que nadie había viajado tan lejos antes. Lo que lo dejó en una posición bastante dudosa y gris en lo que a él respectaba. Estar fuera del camino definitivamente era la mejor idea, él podría trabajar en el problema él mismo y descubrir cómo volver a su propio tiempo, luego volvería a poner la mansión en su antiguo estado polvoriento para que su yo más joven no lo hiciera. Observe que algo andaba mal cuando se enteró por primera vez. Esto me va a dar dolor de cabeza, murmuró para sí mismo, revolviéndose el cabello mientras intentaba mantener los tiempos tensos en su cabeza. Recostándose en el sofá, simplemente se sentó y disfrutó del fuego por el momento, deleitándose con el calor que se secaba a través de su camisa y jeans. Era extraño pensar en estos primeros años de su vida, pensar en lo que todos los demás debían haber estado haciendo en este momento. Por lo que sabía, Hermione todavía estaba en su escuela primaria Muggle y todavía no sabía nada sobre el mundo mágico. Nunca le había preguntado cuando se enteró de la magia o recibió su carta de Hogwarts. Todos los que conocía aún no eran ellos mismos, todo lo que había sucedido en su vida, el regreso de Voldemort y su ascenso al poder, su derrota y la reconstrucción que siguió, todo lo había convertido a él y a todos en las personas que eran. Él resopló divertido al darse cuenta de que Hermione seguiría siendo la fanática de los libros, respetando las reglas, todo lo que había comenzado. Había cambiado mucho a lo largo de los años, durante sus 6 años en Hogwarts y su amistad, para estar juntos en la carrera, luego su breve aventura con Ron antes de que Ron se convirtiera en un completo imbécil debido a la fama de ser parte del grupo le había traído. Hizo una mueca al pensar en Ron. No había visto a ninguno de los Weasley aparte de George en años, y George solo veía realmente alrededor del callejón Diagon. Si tenía que ser sincero consigo mismo, sabía que Ron siempre había sido un completo imbécil. Era exactamente igual a través de Hogwarts, celoso y amargado hacia cualquiera que tuviera cosas mejores que él. No era fiel a nadie más que a sí mismo, y lo había demostrado una y otra vez cuando expresó sus celos y se alejó de él y Hermione en sus pequeños berrinches. Neville, Hermione, Anna, Susan y Luna eran los amigos que más veía ahora y también eran las personas con las que era más cercano. En los años posteriores a la guerra, Hermione había trabajado en el ministerio durante bastantes años antes de desencantarse y salir a buscar trabajo en el mundo Muggle, y para ser sincero, no podía culparla ni un poco. Por mucho que le gustara pensar que todo lo que habían pasado había sido para mejor, la triste verdad era que nada había cambiado en las décadas posteriores a la derrota de Voldemort. El ministerio y Wizengamot todavía estaban llenos de sobornos y corrupción, la intolerancia seguía siendo un problema tan grande como siempre, y el ministerio solo promovía hechiceros y brujas de sangre pura, dejando a los nacidos de Muggles como Hermione tambaleándose en el fondo mientras se promocionaba a los idiotas de sangre pura. Ellos sin razón alguna. Susan y Neville se habían unido a The Aurors como él, aunque Neville se fue después de un par de años para concentrarse en su dominio de herbología y regresar a Hogwarts como profesor, dejándolo a él y a Susan en el Auror Corps para trabajar juntos. Ron ni siquiera había durado un mes en los Aurores, había asumido que sería solo otra aventura y en realidad no había pensado en todo el trabajo duro que se hizo para ser un Auror. Cosas como saber las leyes y regulaciones estaban completamente más allá de él, y se negó a abrir cualquiera de los libros sobre el tema, afirmando que era uno de los 3 que derrotaron a Voldemort, y que solo eso debería asegurarle un lugar en los Aurores. Por lo que a él respectaba.
Había sido expulsado del cuerpo después de reprobar el primer examen con un puntaje negativo de frenado récord y después de eso se fue a trabajar a la tienda de bromas de Wesley. Ese era el mundo que recordaba, los amigos que conocía y las personas que lo habían apoyado, pero ese mundo, esas personas, nada de eso existía aquí y no existiría durante al menos 7 u 8 años, más en algunos casos. Maldito, murmuró para sí mismo mientras se hundía en el sofá y trataba de averiguar qué hacer a continuación. Está escuchando esta novela gracias a El Catcher Audionovelas. Si la está escuchando en otro canal es porque la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 2. 24 de julio de 1991. Potter Manor Onley, West Yorkshire, Inglaterra. Está bien, Harry gruñó, tirando en su cama y moviendo su mano hacia la ventana del dormitorio con un estallido de magia sin varita mágica para abrirla. Había pasado más de una semana desde que descubrió que había quedado varado en el pasado, y aunque había logrado abrirse paso a través de una parte importante de la biblioteca en la mansión, todavía no estaba más cerca de descubrir cómo llegar a casa. Se había apoderado de la habitación de su padre otra vez, tal como lo había hecho antes. Era la habitación que encontraba más cómoda en la casa y le dio una extraña sensación de cierre al saber que era la habitación en la que su padre había crecido. En su estado de sueño agotado, a su cerebro le tomó un minuto darse cuenta exactamente de lo que acababa de hacer, y antes de que los pensamientos realmente se registraran correctamente en su mente, reconoció a la lechuza que estaba volando en la habitación antes de dejar una carta en su cama y bajando por la ventana para volar lejos. Búhos de sangre, murmuró para sí mismo, sacudiendo la cabeza mientras intentaba despertarse. En primer lugar, ¿quién demonios le escribiría? Nadie aquí sabía que él estaba aquí, ni siquiera sabía quién era. Levantó la carta y la miró por un momento antes de buscar sus anteojos en la mesita de noche. Las gafas eran otra cosa a la que se había acostumbrado de nuevo, ya que no podía hacer exactamente el viaje al departamento de aplicación de la ley mágica para obtener sus lentes de contacto de grado Auror con receta habitual. ¿Qué demonios?, murmuró para sí mismo mientras se colocaba las gafas en la cara, leía el frente del sobre en estado de shock, luego horrorizado cuando las palabras se filtraron en su cerebro. La caligrafía en el frente del sobre era fácil de leer, y la tinta verde esmeralda era reconocible para cualquier bruja o mago que creciera en todo el país. MRH Potter, el armario debajo de las escaleras 4 Private Drive, Little Winging, Surrey. ¿Qué demonios? Harry se interrumpió mientras pasaba los dedos por la dirección en el frente del sobre de pergamino. Por un lado, Potter Manor no estaba cerca de Little Winging, estaba en el sangriento Yorkshire, por el amor de Dios, a unas 200 millas de Surrey. Por otra parte, esta era una habitación, no el armario ensangrentado debajo de las escaleras. Por último, lo que en nombre de Merlín era un búho haciendo la entrega de la carta, ya que sabía con certeza que sus cartas habían llegado originalmente a través del correo Mugle, porque Vernon se había tomado el tiempo para sellar el buzón y alabó al señor cuando llegó el domingo, únicamente porque no había ninguna publicación los domingos. Joder. Harry se quejó para sí mismo mientras miraba la carta en su mano. Su yo más joven todavía recibiría una carta por correo esta mañana. Recordó esa fecha bastante bien, fue el día en que Vernon lo sacó del armario debajo de las escaleras y lo llevó al segundo dormitorio de Dudley arriba. Si su yo más joven no recibiera la carta, ¿obtendría alguna de las otras? Hagrid incluso aparecería, o Hagrid terminaría encontrando su camino aquí, como lo había hecho la lechuza, y lo encontraría a él en lugar de a su yo más joven. Ahora todo estaba bien y realmente jodido hasta donde podía ver. ¿Por qué no pudiste entregar la carta sangrienta como se suponía que debías hacerlo? Gritó, gritando hacia la ventana abierta en un desesperado intento de reprender a la lechuza que ya se había ido volando. Para empezar, no tenía ni idea de cómo las cartas de Hogwarts terminaron en el sistema de correo Mugle en primer lugar. No recordaba que su carta de Hogwarts tuviera un sello, lo que significaba que probablemente estaban encantados de alguna manera para encontrar su camino en el sistema y ser entregados a donde se suponía que debían ir. Gruñendo para sí mismo, arrojó el edredón a un lado mientras salía de la cama y se ponía los jeans con torpeza mientras trataba de pensar qué hacer a continuación. Si la carta estaba en su mano, entonces su yo más joven no podría haber recibido una. Lo que significaba que las cosas estaban cambiando en este momento, lo que no debería ser posible. Los giros del tiempo no pudieron ayudarte a cambiar el pasado era lo que era.
Cayó de nuevo sobre la cama, sentado allí atónito al darse cuenta de que el pensamiento revoloteaba por su cerebro. El pasado, su pasado, había cambiado. Podía cambiar el pasado y arreglarlo todo. ¿Podría él? El hecho de que la carta estuviera en su mano ciertamente daba crédito a la idea. Si podía cambiar el pasado, entonces no había límite para las personas que podía salvar y las cosas que podía cambiar. Rascando su rastrojo sin hacer nada, frunció el ceño. ¿Podría? ¿Debería él? Necesitaba probar las cosas primero antes de saltar y cambiar cualquier cosa drásticamente, y necesitaba saber exactamente cómo las cosas ya estaban cambiando porque él simplemente existía aquí. El búho lo había encontrado, eso ya era una molestia, pero había sido una carta doble y su yo más joven también había recibido una. Si es así, entonces tal vez todo esto también había sucedido la primera vez, y realmente no podía cambiar nada, pero si no lo hubiera hecho, entonces todo estaba abierto para él. Saltando de la cama con más emoción esta vez, agarró su camisa negra del piso y arrojó un hechizo de limpieza rápida sobre ella antes de tirar de ella y salir corriendo de la habitación. Necesitaba saber con certeza a qué se enfrentaba aquí, y eso significaba regresar a un lugar en el que no había estado en casi 20 años. Sonriendo para sí mismo, prácticamente corrió por la escalera de caracol de piedra hasta la planta baja de la mansión, deteniéndose solo para ponerse las botas y ponerse la gabardina antes de desaparecer con un fuerte chasquido que sonó como un trueno en la vida tranquila. Habitación de Potter Manor. Private Drive, Little Wing, Surrey, Inglaterra. Al llegar con un fuerte chasquido a Private Drive, miró a su alrededor automáticamente para asegurarse de que no hubiera habido muggles alrededor para verlo aparecer en la calle. Todavía era temprano afortunadamente, y Harry caminó cómodamente hacia el número 4, mirando distraídamente las diferentes casas y recordando cómo había vivido aquí durante los primeros 16 años de su vida, deseando que cualquiera de los vecinos lo llevara dentro y fuera de The Dursleys. Sonrió para sí mismo cuando vio al cartero que ya estaba haciendo sus rondas, y trotó un poco para alcanzarlo mientras se dirigía hacia el número 4. Ni siquiera se detuvo a pensar en eso cuando pasó junto al Ford de Vernon que estaba estacionado en el camino fuera de la casa, y su cerebro ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba haciendo hasta que golpeó fuertemente los nudillos en la puerta y dio un paso atrás. En la puerta. Sus ojos se abrieron de par en par cuando se dio cuenta de lo que había hecho, y estaba listo para aparecer rápidamente cuando la puerta se abrió, dejándolo allí con una expresión de asombro en la cara mientras miraba a su yo de la infancia. «Hola». Harry simplemente parpadeó, sin saber qué decir o hacer en esta situación, casi esperando que un rayo viniera del cielo en cualquier momento para golpearlo por entrometerse en un momento como este. «¿Quién es, chico?». Harry gimió para sí mismo cuando escuchó la voz que provenía del interior, recordando lo malas que habían sido las cosas con Vernon cuando era tan pequeño. ¿Eres mi papá? Harry salió repentinamente de sus pensamientos y volvió a la realidad cuando la pequeña voz volvió a hablar, dejándolo mirando a su yo más joven, que lo miraba con una expresión de asombro, de que estaba muy seguro de que estaba reflejando de nuevo. Su yo más joven. Dije quién es. Vernon se detuvo cuando llegó a la puerta principal desde la sala de estar, palideciendo al ver a Harry parado allí con su yo más joven parado frente a él. Tú, estás muerto. Los Freaks dijeron. Harry automáticamente entrecerró los ojos ante esa palabra, mirando a Vernon y silenciándolo con la mirada de furia que cruzó su rostro. Buenos días, solo 2 para ti hoy. Harry se giró hacia un lado distraídamente cuando escuchó otra voz, al ver al cartero que subía por el camino con 2 letras en la mano, que le entregó a Harry más joven antes de alejarse, ignorando por completo la tensión en el aire mientras Harry continuaba mirando por el camino. Puerta de entrada a Vernon. 2, solo 2. Harry distraídamente bajó la vista hacia las 2 letras en las manos de su yo más joven. Una postal de algún tipo, y una factura. Nada de Hogwarts, ninguna carta de pergamino, y nada que asuste a Vernon para que cambie los arreglos de su habitación desde el armario debajo de las escaleras hasta la habitación de arriba. Estaba cambiando la historia, solo por estar aquí, había cambiado las cosas. Podía cambiar las cosas, e iba a comenzar ahora mismo. Hola Vernon. Harry sonrió, mostrando sus dientes mientras miraba al hombre con sobrepeso que estaba cada vez más pálido mientras miraba hacia atrás. El joven Harry estaba completamente confundido por esto, y estaba mirando entre Vernon y el hombre extraño con una expresión de desconcierto en su carita. Nunca antes había visto al hombre extraño en su vida, pero se veía exactamente como lo hacía.
El mismo cabello negro desordenado, ojos verdes y la cicatriz cerca de la sien derecha de su frente. Tomó todo lo que pudo sobre el extraño hombre, mirando su largo abrigo de cuero que gritaba genial y sus largas botas de cuero, sus jeans muy gastados y su camisa negra que colgaba holgadamente sobre sus jeans, a diferencia de cómo había siempre tenía que meterse la camisa en los pantalones cada vez que se veía obligado a usar una. El extraño hombre en realidad se veía genial y peligroso, y el tío Vernon parecía completamente aterrorizado por su presencia aquí en la puerta. Fuera. Fuera. Y llévate a ese hijo tuyo Frick contigo. Vernon bramó, dando un paso adelante y empujando al joven Harry con todas sus fuerzas, enviándolo a tropezar hacia adelante para que saltara por la puerta principal antes de que Harry lograra atraparlo y mantenerlo firme. ¿Estás bien? Harry preguntó automáticamente, mirando a su yo más joven, completamente sorprendido por el hecho de que podía tocar su yo más joven sin que ocurriera nada malo o mágico. Sí, asintió el joven Harry, mirando a Harry con una expresión de sorpresa en su rostro. Ustedes, Freaks, piensan que pueden entrar a las casas de personas decentes y arruinar un buen día con sus monstruos. Harry ni siquiera le dio a Vernon la oportunidad de terminar su pequeña perorata mientras daba un paso adelante, su brazo derecho se balanceaba literalmente con décadas de juegos de Quidditch y el entrenamiento de Auror detrás de él, conectándose con la cara de Vernon en una brutal cruz derecha que lo hizo estrellarse hacia atrás, dejándolo inconsciente antes de que su cuerpo incluso se hubiera derrumbado en el suelo. Eso fue catártico, admitió Harry con una sonrisa, mirando a su yo más joven que estaba asombrado de lo que acababa de presenciar. ¿Quieres salir de aquí? Preguntó con una amplia sonrisa, recibiendo un entusiasta asentimiento en respuesta. Agárrate fuerte. Dijo, sonriendo mientras se agachaba y apretaba la mano alrededor del hombro de su yo más joven antes de que se apartara con una grieta, arrastrando a su yo más joven y destruyendo la línea de tiempo original para siempre en el proceso. Potter Manor. Harry inmediatamente se alejó cuando apareció en la sala de estar de Potter Manor, el sonido del vómito llegó a sus oídos mientras miraba hacia abajo para ver a su yo más joven estar violentamente enfermo por la transición. Sí, lo siento, olvidé lo mal que fue la primera vez. Admitió con una sonrisa tímida, mirando hacia abajo y reconociendo la expresión de miedo y horror en la cara de su yo más joven, ya que esperaba ser golpeado por estar enfermo de esa manera. Oye, no te preocupes, no es un problema. Explicó, blandiendo su varita y desvaneciendo el vómito del suelo con un rápido y silencioso encanto de desaparición. Ante eso, su yo más joven parecía aún más asustado y lo miraba con los ojos muy abiertos, la expresión de miedo aún en su rostro. No voy a lastimarte, dijo Harry rápidamente, guardando su varita y levantando las manos en señal de rendición. ¿Eres mi papá? Preguntó Harry más joven, con los ojos muy abiertos de esperanza mientras miraba a Harry con la pregunta ardiendo en ellos. No, admitió Harry con una pequeña mueca. Lo siento. Se disculpó suavemente, dándose cuenta de cuánto había deseado por una familia real cuando era más joven. Pero, ¿te pareces a mí? Dijo Harry más joven, convirtiendo el pensamiento en una pregunta con una inclinación de cabeza. ¿Entonces eres mi hermano mayor? ¿Un primo como Dudley? Harry resopló divertido ante eso, asintiendo con la cabeza. Hay una razón para eso. Él admitió. ¿Tienes hambre? Preguntó, caminando hacia la cocina y esperando que su yo más joven lo siguiera. Recuerdo que Vernon nunca nos dio mucho para comer en ese entonces, a pesar de que nosotros, lo cocinamos todas las mañanas. ¿Nosotros? El joven Harry frunció el ceño, mirando asombrado a la extraña cocina antes de volver a mirar al extraño hombre. Nosotros, confirmó Harry asintiendo mientras se acercaba a la mesa de la cocina y se apoyaba contra ella, sentándose cómodamente allí mientras miraba a su yo más joven. Yo soy tú. Dijo sin rodeos. Pero, tú, no puedes ser yo, soy yo. El joven Harry tartamudeó. Soy tú del futuro, explicó Harry encogiéndose de hombros. Cuanto más viejo seas. Aclaró, tratando de pensar en cuánto podría comprender su yo de 10 años. ¿Recuerdas el 7º cumpleaños de Dudley? Estaban mirando a Bill y Ted mientras cocinaba su pastel de cumpleaños en la cocina. ¿Viaje en el tiempo? El joven Harry susurró, con los ojos muy abiertos al recordar la película que Dudley y Pierce habían estado viendo en video mientras se arrojaban palomitas de maíz. Exactamente. Harry le devolvió la sonrisa. Bueno, conoce tu futuro. Explicó, extendiendo los brazos como para decir nada.
¿Dónde estamos? Preguntó el joven Harry, mirando alrededor de la cocina nuevamente y de regreso a la sala de estar donde habían aparecido. ¿Y cómo llegamos aquí? Nuestro lugar de abuelos. Harry explicó, tropezando con sus palabras mientras trataba de aclararlo. ¿Cómo llegar? Eso fue apabullante, no aprenderás cómo hacerlo durante unos 5 años. Explicó con una sonrisa. ¿Aprende eso? El joven Harry susurró en estado de shock. Magia, sonrió Harry. De ninguna manera. El joven Harry compartió la sonrisa idéntica. Exactamente. Harry se echó a reír, sacando la carta de Hogwarts del bolsillo de su abrigo y entregándosela a su yo más joven. Esto es para ti. Explicó con una sonrisa, dejando que su yo más joven la tomara mientras recuperaba su varita nuevamente y la movía hacia el horno, encendiendo las placas en la parte superior en silencio antes de moverse y colocando una sartén sobre ellas. Hogwarts es una escuela de magia. Explicó cuando escuchó el pergamino rasgándose desde atrás mientras sacaba un poco de tocino del armario y cancelaba el hechizo de éxtasis antes de dejarlo caer en la sartén. ¿Una escuela de magia? El joven Harry susurró en estado de shock. Estoy haciendo un desastre con esto, admitió Harry con una mueca, alejándose de la sartén para mirar a su yo más joven. Nuestros padres, también podían hacer magia. Una bruja y un mago. Él explicó. No murieron en un accidente automovilístico, y Vernon estaba lleno de mierda cuando te dijo que estaban borrachos. Explicó, pensando distraídamente si maldecir delante de su yo de 10 años era algo bueno o malo. ¿Nuestro padre era un mago? Preguntó el joven Harry, asombrado en su voz. Sí, mamá también. Quiero decir, una bruja, no un mago. Y estoy seguro de que mi cara se veía exactamente así cuando me enteré. Harry le devolvió la sonrisa. Sin embargo, Hagrid me lo dijo cuando llegó con una carta después de que Vernon quemó todo el mío. Explicó con un encogimiento de hombros. Nunca conseguí esa. Dijo, señalando la carta en las manos de su yo más joven. Vernon lo tiró antes de que pudiera leerlo. Oh, susurró el joven Harry, su expresión era una mezcla de perplejidad y asombro mientras dirigía su atención entre la carta en sus manos y su aparente ser mayor. ¿Cómo? ¿Cuántos años tienes? 38, Harry se encogió de hombros, volviendo rápidamente a la sartén para asegurarse de que el tocino no se estaba quemando antes de volver su atención a su yo más joven. Son 2019 para mí, o de todos modos. ¿Tú, volviste para llevarme lejos de los Dursley? El joven Harry susurró, asombrado en su rostro mientras miraba a su yo mayor. Harry suspiró mientras despeinaba su cabello. Es complicado. Admitió con una mueca. Las cosas se volverán mucho más complicadas cuando comiences la escuela. Explicó, señalando la carta en la mano de su yo más joven. ¿Por qué complicado? Harry preguntó más joven. Porque, comenzó Harry, deseando haber pensado en el futuro o planeado esto. Nuestros padres fueron asesinados por un mago malvado. Explicó, simplificándolo para que su yo más joven lo entendiera. Él regresará y estará en la escuela este año. Oh, susurró el joven Harry, con el color desapareciendo de su rostro. Es por eso que regresaste, él. Le gané, mi tiempo de todos modos. Harry explicó con una sonrisa hacia abajo cuando se dio la vuelta y usó su varita para levitar el tocino y darle la vuelta. Con algunos amigos, pero no tendrás que preocuparte por eso esta vez. ¿No lo haré? El más joven Harry preguntó en estado de shock. No, Harry sonrió de vuelta a su yo más joven. Porque lo voy a hacer por ti. Explicó con una amplia sonrisa. El joven Harry simplemente parpadeó ante eso, sin saber qué decir a esa declaración. Nunca antes había tenido a nadie que lo cuidara así, y el conocimiento de que el extraño hombre genial era aparentemente él del futuro lo había conmocionado más de lo que lo había hecho en toda su vida. Aparentemente iba a crecer para ser alto, fuerte y genial. Y un mago. Y ponte un abrigo de cuero genial. En lo que respecta al joven Harry, el futuro le parecía absolutamente asombroso. Toma asiento en la mesa, se rió Harry, mirando la expresión aturdida y sonriente de su yo más joven mientras se deslizaba sobre una barra de pan y sacaba suficientes rebanadas para ambos antes de preparar 2 sándwiches de tocino, cada uno lleno con tocino más que suficiente para satisfacer a cada uno de ellos.
Vio cómo su yo más joven se sentaba en la mesa de la cocina mientras tomaba dos platos, colocaba los sándwiches en cada plato y los llevaba, deslizando uno frente a su yo más joven antes de sentarse perezosamente en la mesa y morder felizmente su sándwich. Ni siquiera sabía que viajar en el tiempo era posible, al menos, no así. Harry admitió, rompiendo el incómodo silencio mientras comía, mientras su yo más joven simplemente miraba el sándwich en estado de shock. No regresé a propósito, fue un accidente lo que me arrojó de regreso aquí. ¿Qué pasó?, preguntó el joven Harry, lentamente mordiendo el sándwich y mirando a su alrededor como si esperara que le gritaran en cualquier momento. No lo sé, admitió Harry con el ceño fruncido. Estaba trabajando y, todo se volvió negro, me desperté y era 91 de nuevo. Explicó con un encogimiento de hombros. ¿Qué haces?, preguntó el joven Harry, prácticamente rebotando de curiosidad sobre lo que le deparaba el futuro. Soy un auror, explicó Harry, luego aclaró cuando se dio cuenta de que su yo de 10 años no sabría lo que eso significaba. Como un cruce entre un policía mágico, un detective y un soldado. Básicamente cazo a malos magos, protejo a personas inocentes, ese tipo de cosas. ¡Guau! El joven Harry exhaló, mirando a su yo mayor con asombro ante esta aclaración de que definitivamente iba a crecer para ser genial. Es muy divertido, admitió Harry con una sonrisa. Ni siquiera me enteré de la casa de mis abuelos, este lugar, hasta los 19 años. Explicó, mirando a su yo más joven. Nadie me trajo aquí ni me dijo nada al respecto. Dijo con un suspiro. Pero sí, mi trabajo es genial y tengo algunos buenos amigos, también los conocerás cuando comiences la escuela. Yo, ¿tendré amigos? El joven Harry susurró, incrédulo en su voz. Oh, sí, se rió Harry. Hermione. Le encanta leer, te apoyará sin importar qué. Explicó con una sonrisa mientras pensaba en Hermione. Definitivamente estaba cambiando las cosas esta vez, la joven Hermione no iba a sufrir años de intimidación o tortura en Malfoy Manor, y ciertamente no iba a ser asesinada en el ministerio con un plan a medias para... Sirius. Harry se detuvo en estado de shock al darse cuenta exactamente de qué tipo de oportunidad se le estaba dando aquí. ¿Qué?, preguntó el joven Harry, sin haber entendido lo que su yo mayor había dicho. Sirius, él es nuestro padrino. Harry explicó con el ceño fruncido. Está en prisión en este momento, pero escapa en unos años, o lo hizo de todos modos. Dijo pensativo. Oh, el joven Harry parpadeó confundido. ¿Tenía un padrino? De todos modos, ¿quién más?, murmuró Harry para sí mismo, dejando a un lado los pensamientos sobre Sirius por el momento hasta que pudiera averiguar qué hacer con ellos correctamente. Neville, es bastante callado. Realmente no me hice amigo de él hasta que fui mayor, pero es un buen amigo. Explicó, sonriendo cuando pensó en lo nervioso y tímido que había sido Neville en su primer año en Hogwarts. Y, se detuvo al darse cuenta de lo que estaba pensando. Y vas a conocer a mucha gente nueva. Terminó, cambiando completamente lo que iba a decir. Ron, iba a decir Ron. Ron que lo había abandonado tantas veces a lo largo de los años. Ron estaba tan lleno de celos y envidia que alejó a todos de él. Ron, que era tan vago y seguro de su orgullo que menospreciaba a todos los que lo rodeaban que estudiaban y querían mejorar, porque no podía molestarse en hacerlo por sí mismo. Mirando hacia atrás en esos tiempos, era dolorosamente obvio cómo Ron lo había retenido durante sus años en Hogwarts, y cuántas veces había hecho llorar a Hermione a lo largo de los años con sus estúpidos comentarios enojados sobre sus hábitos de estudio o sus dientes o su cabello. Amigos, susurró el joven Harry, todavía en estado de shock cuando el pensamiento se registró con él. ¿Voy a tener amigos? Sí, grandes amigos, te lo prometo. Harry sonrió hacia su yo más joven, silenciosamente prometiéndose a sí mismo que no iba a dejar que Ron, Dumbledore o cualquiera de los otros idiotas del mundo mágico arruinaran su vida como lo habían hecho por él. Cuando termines, te mostraré las tiendas de magia y el banco. Se detuvo con una sonrisa. No tuvo que esperar a que Hagrid le diera la llave esta vez, tenía la llave de su bóveda y la bóveda de su familia en su llavero y esta vez tenía acceso a todo. También podemos conseguirte algo de ropa. Recuerdo cómo se sintió usar la ropa vieja de Dudley. Como un elfo con ropa de Hagrid. Explicó con un resoplido de risa que hizo que su yo más joven se riera, aunque la expresión de su rostro le dijo que no entendió el chiste. Vamos, come, tenemos un día ocupado por delante. Harry sonrió hacia su yo más joven antes de sentarse y terminar su propio emparedado. Oh sí, un día ajetreado ciertamente.
Había tanto que necesitaba hacer, tanto que iba a cambiar, y necesitaba comenzar de inmediato. Gringotts Diagonal J. London. Y estos, son duendes. Harry le explicó a su yo más joven en un susurro mientras lo conducía por las escaleras de mármol blanco hacia el banco. Mostrar su yo más joven en el callejón Diagon había sido lo más divertido que había tenido en años, posiblemente lo más divertido que había tenido. Después de explicarse a sí mismo acerca de mantener oculta su cicatriz, se transfiguró una gorra para que se pusiera su yo más joven y se cepilló el pelo desordenado para ocultar la cicatriz. Se las arreglaron para pasar anónimamente por el callejón Diagon mientras él se mostraba a sí mismo más joven, riéndose de la emoción y la energía con la que corría su yo de 10 años y el entusiasmo que mostró sobre aprender todo sobre el nuevo mundo que se estaba desarrollando. Delante de sus ojos. Nunca seas grosero con los duendes, pueden ser gruñones, pero así es como son. Sé amable con ellos y ellos, bueno, seguirán siendo gruñones, pero te ahorrarán mucha molestia. Harry explicó a su yo más joven en un susurro con una sonrisa compartida mientras lo llevaba al mostrador. ¿Sí? El duende del escritorio se alargó, mirando a los dos Harry con un gruñido desinteresado. Estoy aquí para hablar con el gerente de la cuenta de Potter. Harry dijo sin rodeos, mirando al duende y atrapando sus ojos. Nunca había tenido la mejor relación con los duendes, no desde el final de la guerra cuando prácticamente habían destruido el banco volando al dragón de todos modos, solo había logrado reparar parte de la relación al renunciar toda la plata goblin en las bóvedas negras, pero ni siquiera eso fue suficiente para evitar que los goblins impusieran fuertes multas contra él que le quitaron casi la mitad de la fortuna negra que Sirius le había dejado. Por un lado, se te verá muy pronto. El duende asintió. Vamos, susurró Harry a su yo más joven, saliendo del camino y al costado del piso del banco. Estaba feliz de que fuera un día tranquilo en el banco, aunque había estado bajando la voz de todos modos, para evitar que alguien lo escuchara. Pasaron solo unos minutos antes de que un guardia de duendes se acercara y les ordenó bruscamente que los siguieran antes de guiarlos por los diversos corredores del banco y hasta el segundo piso y luego a una de las oficinas en la parte delantera del edificio. ¿Eres el señor Potter? El duende dentro de la oficina los miró a los dos, pero se centró en el joven Harry con una mirada. El anciano Potter ha fallecido. ¿Quién eres? Él gruñó, mirando al viejo Harry. Si mientes o intentas obtener acceso a las bóvedas Potter, tus cabezas colgarán en la pared como trofeos. Luego solicito una prueba de sangre para probar el linaje y el acceso a la bóveda de mi familia. Harry dijo sin rodeos, mirando al goblin sin apartarse de su mirada. ¿Una prueba de sangre? Preguntó el duende, mirando a Harry mayor como si hubiera hecho algo interesante. Las bóvedas Potter están conectadas a la sangre, solo aquellos con una llave pueden acceder a las bóvedas. Solicito que se bloqueen todas las llaves actuales, y una nueva bóveda asegurada solo a nuestra sangre, para que solo aquellos con sangre Potter puedan ingresar. Harry explicó sin rodeos, mirando al goblin y asintiendo con satisfacción cuando el duende mostró sus dientes en una sonrisa gruñona. Si tu sangre es la de la línea Potter, se hará. Si no, el duende se apagó. Si no, nuestras cabezas colgarán como trofeos, nuestra sangre mojará tus espadas, yada yada yada. Harry rechazó la amenaza, haciendo todo lo posible por ignorar cómo su yo más joven lo miraba como si estuviera loco. El duende asintió ante eso, sacando un tazón y un cuchillo de aspecto malvado antes de colocarlos en el escritorio de la oficina frente a él y mirar a Harry mayor antes de ofrecerle el cuchillo. ¿Tu sangre? Harry simplemente asintió, tomando el cuchillo y usándolo para abrir ligeramente la punta de su dedo, dejando que unas gotas goteen en el tazón antes de que brillara como un rojo brillante en respuesta. Eres de la línea Potter. El duende anunció bruscamente, aparentemente molesto de que sus amenazas no fueran a llevarse a cabo. Está bien, solo córtate el dedo y deja que la sangre gotee en el tazón. Lo curaré cuando salgamos. Harry le explicó a su yo más joven, tendiéndole la daga para que la tomara. El joven Harry levantó la vista dudosamente por un segundo antes de armarse y asentir, tomando la daga y presionando la punta en su dedo índice antes de silbar levemente por el dolor y sosteniendo su dedo sobre el tazón para dejar caer unas gotas. Tú también eres de la línea Potter. El duende asintió cuando el cuenco volvió a brillar rojo. ¿Desea que sus bóvedas se trasladen al piso de alta seguridad? Sí, dijo Harry con un firme asentimiento. Acceso solo por sangre, sin llaves. Como dices, el duende asintió. Soy el maestro Baruic, he mantenido las cuentas de Potter durante 6 años.
Estaba, sin saber que aún había más de un Potter vivo. Y así es como me gustaría conservarlo. Harry dijo sin rodeos. Muy bien. El maestro Baruic gruñó de vuelta. Las actuales bóvedas Potter son bóvedas 685, 686, y 687 se han reservado para una bóveda de confianza para Harry James Potter. Combínalos todos, Harry puede acceder a la bóveda completa cuando quiera. Harry explicó con un movimiento de cabeza. Inusual, pero aceptable. El maestro Baruic asintió. La visita a las bóvedas de alta seguridad se realiza solo a pedido. ¿Desea una cita para ver las bóvedas? No es necesario, los he visto antes. Harry explicó con un movimiento de cabeza, recordando bien cómo había bajado a las bóvedas de alta seguridad cuando entraron en la bóveda del Estrange. Las bóvedas de alta seguridad solo pueden abrirse con sangre o con un duende de Gringotts. Es como tú dices, el maestro Baruic le devolvió la sonrisa, mostrando los dientes afilados mientras asentía. Es inusual encontrarse con un mago que presta atención a las cosas. Sé cómo funcionan estas cosas. Harry sonrió. Me gustaría retirar 500 galeones, con una bolsa de piel de topo también. El pago de la bolsa se puede tomar por separado de la bóveda. La bolsa será de 7 hoces, ¿estás de acuerdo? Preguntó el señor Baruic. De acuerdo, asintió Harry. Espera aquí, atenderé tus solicitudes y volveré a verte cuando termine. El maestro Baruic asintió, moviéndose de su escritorio antes de salir de la oficina, cerrando la puerta detrás de él y dejando a los dos Harry solos con el guardia de duendes de pie junto a la puerta y vigilándolos impasible. Está escuchando esta novela gracias a El Catcher Audionovelas. Si la está escuchando en otro canal es porque la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Suscríbete. Final capítulo 2.